La regla de San Agustín no es un tratado de espiritualidad, sino un conjunto de normas que tratan de armonizar los comportamientos vivenciales de las comunidades religiosas que la siguen. Es un documento monástico con espiritualidad propia que hay que buscar en el entramado que une y enjuga sus preceptos. Su base teológica está en los evangelios, naturalmente, pero alberga una manera, una moral, una forma de comportamiento humano que le es propia y que tiene como base los consejos evangélicos, lo que conocemos como los votos monásticos de pobreza, castidad y obediencia. Bueno, pues la constitución o formación de la comunidad primitiva del convento de la Cruz de Cristo, que fue el primitivo nombre que tuvo el convento de Regina Coeli, se produjo allá por el año 1537 bajo la dirección espiritual del religioso dominico Fray Domingo Balbaná, que procedía del convento de San Pablo de Sevilla, y que se hizo la constitución tras profesar las primeras religiosas en la Orden Tercera de Santo Domingo de Guzmán. Tuvo su primera ubicación en la casa número 21 de la calle de San Ildefonso, hoy calle de Tetuán, con una salida a calle Badajoz frente al lugar en donde después se crearía el Hospital de San Ildefonso. El convento después cambiaría su nombre porque había uno con el nombre casi igual en la calle San Benito. Como aumentó el número de monjas, se construyó un nuevo convento. Se hizo un nuevo edificio en la calle Frisa, hoy calle Huelva, al que se trasladaron en el año 1607, después de hacer una profesión solemne, todas las monjas que estaban en aquel momento en convivencia en ese convento. El convento tenía una iglesia-capilla de 16 metros de largo, por 5 de ancho, por 9 de alto, y lo más interesante es que la fábrica de su retablo mayor, pues en ella nos encontramos con que se produjo una anulación del contrato con el maestro ensamblador Francisco Saavedra Roldán. Sin duda este maestro era un maestro mediocre, y cuando asentó el primer cuerpo del retablo, pues se consideró que no obedecía a las formas artísticas requeridas ni contratadas. Y entonces pues es el único caso en la documentación de Zafra en donde se produce una anulación de contrato. Posteriormente se haría a cargo del retablo Blas Escobar, que compuso los desperfectos y añadió ciertas mejoras. El número de monjas que el convento albergó fue de 24, fue el mayor número en 1770. La manutención de la comunidad. El mantenimiento económico del convento y su comunidad fue casi desde sus inicios un problema por la escasez de recursos con que contaba y por la inconsistencia, como veremos luego, de su patronato. La manutención de la comunidad suponía 1 libra de pan diaria, 2 reales semanales y 1 arroba de aceite, media arroba de pescado al año para cada religioso. El convento tenía amortizadas 2 tierras en la cercanía de la villa que se sembraban anualmente, pero no llegaban ni con mucho a cubrir las necesidades de manutención. Tuvieron que recurrir de manera continuada, como han hecho muchos conventos, para obtener ingresos a fabricar dulces, obras de costura, arreglo de medias y hacer comidas, cosas delicadas que les encargaban para los convites y las funciones en la villa y en la cercanía. En el año 1676, la comunidad ya otorgaba un poder a un tal Diego Calderón en Madrid para que compareciera ante el rey y expusiera las muchas dificultades económicas que tenían para su sustento y la asistencia al culto divino, porque no les llegaba y querían que les concediera una limosna de trigo. Según el escrito, sus rentas anuales no alcanzaban los 8.000 reales cobrados, porque habían perdido sus rentas en la guerra con Portugal.
algunas veces recibió ayudas testamentarias, como la de Francisco Mateo Moreno, familiar de Santo Oficio, que dejó 550 reales en su testamento a favor del convento. Y no pasó mucho tiempo para que el convento se tuviera que enfrentar a su primer contratiempo. En el año 1677 la capilla estaba ruinosa. Se corría el riesgo de que si con su ruina pudiera ocasionar daño a alguna persona o a los bienes propios o ajenos. Hubo desconsuelo a las monjas porque, claro, no tenían un sitio donde realizar sus oficios divinos. Y entonces pues tomaron la decisión de derribarla y levantarla de nuevo. Para ello contaron con la ayuda de 500 ducados que por vía de limosna otorgó un tal don Pedro de la Rocha, Gómez de la Rocha, vecino de la villa, sin cuya ayuda la obra no hubiera podido realizarse. Don Pedro además hizo un seguimiento riguroso de la obra y aquí pues esto va a enfilar, digamos, va a suponer un cambio en las directrices del convento, porque como consecuencia de esta ayuda y de otras muchas y buenas obras que don Pedro Gómez de la Rocha y Mendoza y su padre, el capitán don Álvaro de Mendoza y Rosa, habían hecho a favor del convento, y considerando que el convento no tenía patrono ni persona que lo protegiera, pues tomaron la iniciativa de conceder a don Pedro Gómez el patronato del convento y de la capilla mayor de la iglesia. Tal decisión la sometieron a consulta al prior provincial de Andalucía de la Orden de Predicadores, el padre Fray Juan del Castillo, quien le dio su licencia. La escritura de concesión del patronato se hizo a favor de don Pedro Gómez de la Rocha, de doña Isabel Nicolasa, Jaramillo y Barneto, su señora, y de sus descendientes por línea directa. La concesión del patronato llevó consigo la concesión de una serie de privilegios que había que mantenerse, respetarse, no conculcarse ni impedirse por ninguna causa ni en ningún tiempo por parte del convento o de persona o entidad alguna. Los privilegios podían poner silla y ocupar estrado en todas las celebraciones y festividades que en la iglesia de este convento se celebrasen. Podían colocar las armas de su nobleza en carteles, escudos o tarjetas, siempre haciéndolo a su costo. Podían construir un sepulcro de bóveda a su costa, en el que se pudiesen enterrar los patronos y las personas que ellos determinasen, aunque no fuesen familiares. Y si durante un tiempo no hicieran uso de ese derecho y quisieran volver a hacerlo, no se les pondría impedimento alguno. En el día del Jueves Santos, el convento entregaría la llave del sagrario a don Pedro y sus descendientes. Si alguno de ellos no podía recibirla por accidente, enfermedad o ausencia, el convento se comprometía a dársela a quien ellos designasen. El domingo de Ramos y el día de Nuestra Señora de la Candelaria, el patrono recibiría las velas y un ramo de flores de manera perpetua, siempre que la comunidad los recibiese graciosamente antes de la feligresía. Y el convento se comprometía a decir 2 misas coincidiendo con los 2 aniversarios de los primeros patronos, el día 29 de junio, festividad de San Pedro y San Pablo, y el día 10 de septiembre, festividad de San Nicolás Tolentino. El patrono se obligaba a costear la cera y las 12 reales de limosna a cada uno de los religiosos que celebrasen las misas. El convento haría sonar las campanas la tarde antes y al día siguiente, como era costumbre. Los patronos podían nombrar una monja de velo negro sin necesidad de abonar los 500 ducados de dotes, solamente pagaría las propinas de entrada, los costos de profesión, el ajuar conventual y el alimento del primer año, que era el año de noviciado. ¿Qué contra
prestación recibía el convento a cambio de todos estos privilegios, que eran bastantes. 600 ducados y una escritura de censo de 1000 ducados de principado. Primera, al año siguiente don Pedro aumentaría en 200 ducados la dotación del convento para que se pudieran comprar unas colgaduras de café. La elección del patrono fue afortunada. Pues no. A medida que fue pasando el tiempo, se vería que el mayorazgo de patrono era pobre. No tenían y no aportaban nada al sostenimiento y mantenimiento del convento, que prácticamente se quedó sin ninguna limosna por parte del patronazgo. Ante el abandono de su patrono, la comunidad tuvo que hacer frente a toda una serie de carencias, estrecheces, contratiempos, teniendo que recurrir a las personas bienhechoras de la villa o al duque de Feria y Medinaceli, además de tener que respetar las reglas de San Agustín, lo cual no era mucho soportar. En 1772 la cosecha fue malísima, un año agrícola muy malo, y el producto de las tierras amortizadas al convento fue muy corto. Solo se recogieron 18 fanillas de trigo y otras tantas de cebada, lo cual no daba ni con mucho para cubrir la manutención de las 22 monjas. La priora dirigiría un escrito al duque de Medinaceli exponiéndole su precaria situación y solicitándole una limosna para subsistir. El duque, el contador del duque, que siempre cuando se solicitaba algo al duque, automáticamente... El contador informaría que el convento era como el más pobre de cuanto había en las inmediaciones. Sus rentas anuales en dinero solo daban para los gastos precisos e inexcusables, para la supervivencia y el mantenimiento del culto divino que en su opinión celebraban sin suntuosidad, pero con bastante devoción, aseo y curiosidad. Ellas ofrecían lo que podían, encomendar su alma a Dios, mostrar su agradecimiento, deseando que Dios conservara su vida en su santa gracia muchos y felices años y ponerse a su servicio en cuanto necesitase. El duque resolvería no poder condescender a lo que pedían en su instancia por tener que atender las urgencias de su casa. El año era malo para todos. Hasta aquí había una cierta comprensión. En 1783, las monjas pretendían o quisieron construir un tabernáculo en monumento para la decente exposición del Señor sacramentado del día del Jueves Santo. Solicitaron ayuda al duque. El monumento era pequeño y moderado, pero su costo ascendía a 4.000 reales. No hay constancia de que el duque atendiera siquiera la petición. No concedió ninguna limosna. 5 años después, el día 27 de agosto de 1688, ocurriría un incidente que vino a centrar la atención de toda la villa sobre el convento. Entre las 12 y la 1 de la noche de dicho día, una religiosa alertó a sus compañeras de haber observado la presencia de un hombre en las puertas del dormitorio común. Rápidamente cerraron las puertas ante el temor de ser insultadas, asaltadas, era el término que se utilizaba entonces. Empezaron a gritar y entonces pues atrajeron al vecindario y allí se personó el vecindario y la justicia, incluso con fuerza militar. A las monjas les dio miedo incluso de abrir las puertas, se tuvieron que saltar la tapia con unas escaleras e introducirse en el convento, y en el registro efectuado pues no hallaron al hombre ni puertas forzadas ni señales por donde hubiera podido entrar. La inseguridad del convento era notoria, primero por la ruina de su cerca. La entrada era fácil, no había ninguna puerta en el acceso al patio de entrada a la clausura, en cuyo corredor alto estaba el dormitorio y la celda, y en el patio había 3 puertas y una más de la enfermería, todas muy deterioradas y por tanto inseguras. Las monjas vivían con aflicción y desasosiego ante esta falta de seguridad, tanto para las personas como para los fieles, y en su
pobreza pues no podían, no habían podido reponer las puertas. Entonces la comunidad en su conjunto, porque todas van a firmar la solicitud, todas las monjas, recurrirían al duque para sustituir dichas puertas. El informe que le dio el contador no entró en la veracidad del insulto, o si pudo ser ilusión, terror o pánico de la religiosa que estaba despierta. Lo que sí daría cuenta es que la comunidad había procedido ya a poner unas puertas, a hacer varias puertas, cuyo importe con los materiales de instalación ascendía a 1.400 reales que el convento en su pobreza no podía costear. El duque contestaría que debían acudir a su patrón. En el año 1776, la fachada principal del convento estaba en inminente peligro de derrumbarse. La consecuencia que podía acarrear era muy grave. El convento estaba en la calle principal del pueblo y por eso, pues de nuevo tuvieron que acudir al duque. El contador se reiteró en su informe de la situación precaria que vivía la comunidad, a lo que había que unir el tener que levantar la fachada principal desde su cimiento, una obra considerable que tenía un alto costo. Y las limosnas que habían recibido, ellas habían pedido limosna a la gente bienhechora del pueblo, y las limosnas eran muy cortas. El duque le volvió a pedir informe al contador sobre el importe de las limosnas que tenía recogida la comunidad y si el obispo de Badajoz había contribuido con algo, y si había contribuido, con qué cantidad. Se entiende que el informe sería de su agrado. No tenemos noticias sobre ese dicho informe. Lo que sí es que el duque, por primera vez, socorrería a la comunidad con 320 reales. 1804, un año perverso para todo el país. Fue un año de hambruna, una crisis agrícola total. Lógicamente, esta crisis también afectó a las monjas. Es que la producción agrícola de ese año no llegó en ninguna parte, ni siquiera para la siembra del año siguiente. Sor María Lasso y Quirós de San José, en calidad de abadesa, se dirigió al duque de Medinaceli solicitando una limosna con que alimentar a sus religiosos. Lo peculiar del memorial estuvo en el tono que utilizaba en el escrito, un tono directo, cercano en el trato. Contrasta este escrito con todos los utilizados, anteriores y posteriores, que eran todos muy sumisos, suplicantes, muy rogatorios. Se entiende que la monja sería de estirpe noble. El contador aclararía de una vez por todas la situación del convento. El convento de Medinaceli no había estado nunca bajo el patronato de la Casa de Feria y Medinaceli. El patronato lo ejercía don Pedro de Mendoza y Rocha. El patronato que ejercía no le aportaba ni rentas ni limosna, nada en absoluto al mantenimiento del convento y de la comunidad. Que las monjas tenían que dedicarse a otros menesteres que le proporcionaran algunos ingresos que ya hemos dicho anteriormente. El duque resolvería volver a concederle una limosna de 320 reales. La precariedad iba aumentando paulatinamente. En octubre de 1818 sus deudas alcanzaron los 2.200 reales y la priora tuvo que postrarse de nuevo ante el duque para pedirle ayuda. Ya el número de monjas había decrecido, solamente 14 había. El duque, en línea con lo que yo ya venía haciendo con anterioridad, le fue concediendo limosnas este año para hacer frente a sus deudas, 200 reales, al año siguiente solamente 60, en 1825 le daría 60 reales para la matanza,
En 1826 le solicitaron una limosna para decentar la imagen de Santo Tomás de Aquino. Resulta curioso lo de esta limosna porque la hermana encargada de su cuidado, cuando le solicitó la ayuda a la limosna, además de todo lo protocolario que ya hemos dicho anteriormente, según se contaba, hacía un sol de justicia que estaba secando los campos. Y ella le puso, dice, seguro que si usted da la limosna, si vuecencia da la limosna, la intercesión del santo proporcionaría protección a sus campos, que en estos momentos están muy abrasados. Y en 1829 el convento llega a un nivel de pobreza extremo. El contador lo describe así: las religiosas que no disfrutan de auxilios por sus casas o parientes lo pasan con mucha miseria. Carecen de ropas y ornamentos para el culto divino en la iglesia. El duque le concedería 300 reales de limosna. Y como las desgracias nunca vienen solas, y para que no le faltara de nada, el día 18 de julio de 1833, mientras la comunidad rezaba en el coro alto, se derrumbó. 4 vigas de madera se partieron y su techo se cayó. No hubo desgracias personales, pero el susto, el sobresalto fue mayúsculo. Con tal motivo, en principio tuvieron que hacer su oración en el coro bajo y ante esta desgracia pues, tuvieron que recurrir de nuevo al duque. La reparación suponía unos 300 reales y el duque les dio una limosna de 200. En resumen, los recursos económicos que se sustentan en este convento fueron escasos desde su nacimiento, por lo menos desde que se trasladó a la calle Huelva, a la calle Frisia. Viva Chavero dice que tuvo mala suerte de no tener unos títulos que lo ampararan, que lo patrocinaran, y que este convento estuvo siempre envuelto en la pobreza y el deterioro. Gozó de cierto respiro cuando don Pedro de la Rocha, Gómez de la Rocha, se convirtió en su patrono, a cambio de una cantidad de dinero, pero la situación duró muy poco. El recurso ocasional a la casa de Medinaceli palió la situación, pero al no ser patrono, las dádivas fueron escasas en cantidad y esporádicas en el tiempo. Esta situación llevó pareja una disminución de las vocaciones y además el que el edificio fuera pasto de desaprensivos y ladrones. El convento de Medinaceli fue de los primeros que se desamortizaron en Zafra. Tras su desaparición, las 8 religiosas que le quedaban fueron asimiladas al convento de las Carmelitas. Sus dependencias se vendieron por partes, en subastas sucesivas. Se entiende en virtud de la demanda de los compradores. Pero su espíritu siguió vivo. Todavía, a finales de 1839, 12 de sus hermanas se dirigieron al duque para pedir una limosna para poder vestirse. No habían recibido ni un real de la pensión estipulada en la ley de desamortización. La caja de desamortización estipulaba que debían cobrar el 3% del capital principal del bien desamortizado. Ellos no habían cobrado, llevaban 2 años sin recibir absolutamente nada. Y el duque las socorrió, le dio 40 reales a cada una para vestimenta. Y en 1843, cuando ya se vendían las últimas dependencias, pues una de sus monjas, Josefa Gómez de San Joaquín, pues se dirigió al duque diciéndole que en la capilla, ya se iba a vender, había un órgano que era de la comunidad y le solicitó dinero para poder trasladarlo al convento de las Carmelitas, en donde no había ninguno. Y el duque le concedió los 80, el importe íntegro de su traslado. Y termino. Quiero terminar resaltando la fuerte crítica que hace el cura Vivas Chavero a la desamortización de este convento en su libro Glorias de Zafra. Manifiesta su indignación y vergüenza por la falta de respeto y consideración
con que fueron tratados estas pobres monjas indefensas que no merecían tanta impiedad. Decía que si a cualquiera de los muchos que se enriquecieron en el proceso desamortizador una mano fuerte le hubiera dicho venga para acá lo que poseéis, hubieran puesto el grito en el cielo, mientras que estuvieron muy callados cuando a la manera de sanguijuelas chupaban los bienes de los conventos, como si estos no hubieran sido poseídos con títulos más sagrados y legítimos que los adquiridos por tantos desamortizadores. Late aquí quizás, en esta última frase, un fuerte sentimiento de reproche hacia aquellos que, habiendo conservado sus privilegios señoriales convertidos en propiedad privada, se dedicaron luego a acaparar los bienes de los conventos. Nada más.